Por mucho tiempo, las religiones han definido una espiritualidad para el hombre, un camino el cual seguir, el cual se ha demostrado de todas las formas posibles que ha sido un fracaso. La religión ha fracasado en sus fines. En lugar de llevar al hombre de vuelta a sus orígenes ideales, al paraíso celestial o de vuelta a un Dios Padre, lo ha llevado al fanatismo, a sangrientas guerras y a un oscuro atraso, a cambio de llenar el vacío existencial que tenemos al cuestionarnos nuestra procedencia en el cosmos. Las religiones han fracasado porque sus metas y principios se sostienen sobre fantasías, sobre idealismos deterministas y absolutos inexistentes. ¿A dónde puede llegar uno entonces cuando el mismo inicio del camino está viciado? La religión ha separado al hombre de la naturaleza en lugar de unirlo a ella, llegando incluso a fomentar un odio hacia la misma y nuestros deseos instintivos. De parte de la religión vienen conceptos cegadores, partiendo de la misma idea de un Dios único que piensa como nosotros y posee nuestros mismos defectos, a la creencia en otros mundos literales. La religión ha apartado al hombre del Dios más cercano, la naturaleza. Todo esto se trata de una herramienta eficaz para mantener al hombre a raya y controlado, mientras que los embajadores celestiales, los sacerdotes, le dicen qué hacer. Ni siquiera los mismos materialistas, en muchos casos, están fuera del alcance de los recursos psicológicos utilizados por las religiones y su estela en el tiempo, pues esto está muy profundo dentro de nuestras cabezas y la propia cultura. Esta programación mental puede ser denominada la mentalidad de los esclavos y encierra todo un patrón de conductas y reacciones típicos de lo que es fomentado por la religión, y hemos de tener cuidado si es que queremos llegar en verdad al fondo de las cosas sin sesgos de por medio. Los fines espirituales de las religiones, entonces, son errados por definición. No obstante, eso no quiere decir que no hayan existido místicos comprometidos que hayan logrado resultados mediante la aplicación de diversos métodos afines a la religión, resultados al menos sobre sí, y quienes se hayan adentrado en el misticismo de aquello que está mucho más allá de lo que las religiones ofrecen, como los nombres y definiciones cerrados que no permiten una visión fuera de ellas. En todo caso, estos místicos van mucho más allá de la religión. Son estos métodos, recurrentes una y otra vez en cada cultura y tiempo, los que llegan ahora a significar mucho más allá de lo que la descripción vaga de un único ser todopoderoso ofrece. Estudiando y aplicando estos métodos que son sugeridos tímidamente por la religión y expandidos por el ocultismo, en lugar de la creencia ciega en el dogma, en la fe, es lo que nos lleva mucho más cerca de una espiritualidad verdaderamente práctica y honesta, una personal, y que, aplicando la razón y la lógica, nos conducen a resultados comprobables. Entre los resultados mencionados, como por ejemplo el tener contacto con otros seres, viajar a otros mundos o afectar a nuestra realidad, tenemos algo de importancia capital, que es el autoconocimiento. Luego de luchar contra lo que hasta un punto anterior en nuestras vidas nos fue inculcado como verdad por la familia y el entorno cultural. Es importante, puesto que nos permite ser realmente nosotros, ir en contra del flujo de la corriente y construir sobre bases nuevas a un nuevo ser, a un nuevo hombre, al superhombre si se quiere, o a un verdadero Dios. Se dice que un templo sagrado en Delfos llevaba la oración: «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses». Aunque tal vez fueron los pitagóricos los que la crearon, sin embargo, esto no podría ser más preciso. Otra máxima hermética reza: como es arriba, es abajo, dando a entender que lo que encontramos en nuestro interior es el reflejo de lo de afuera, que comprendiendo los mecanismos internos, podemos llegar a entender nuestra percepción de ellos, y la manera de encontrar una forma adecuada de cómo obtener un conocimiento objetivo del exterior, sin caer presas de nuestra propia psicología. Aleister Crowley advertía de creer cualquier cosa dentro de la experiencia mágica y de atribuirle validez objetiva,
se trate de espíritus, conjuros o dioses. De no tener un medio adecuado para poder analizar la experiencia dentro del oculto, uno debe ser cuidadoso con lo que se topa e interactúa, sea esto un juego de nuestra propia mente o bien alguna forma de relacionarnos y afectar las fuerzas del universo. No obstante, esto no nos aleja de poder trabajar con cada sistema oculto y sobre todo de presenciar sus resultados en nuestra psique y en el mundo. Aquella es la validez de la experiencia mágica. Crowley, dentro de los apéndices de su famoso libro Magia en Teoría y Práctica, donde describe el sistema de grados de su orden esotérica, la Astrum Argentum, nos cuenta que únicamente después de haber ingresado el iniciado, el Adeptus Exemptus, dentro del abismo, a la zona atribuida a Adat en el árbol de la vida hermético, solo entonces él podrá ser capaz de definir a qué sendero mágico dentro de la magia va a seguir, si decide ser parte de la hermandad blanca del sendero de la mano derecha o parte de los hermanos negros del sendero de la mano izquierda, no antes. Esto es porque, dentro de su sistema, basado en los fundamentos de la aurora dorada y de donde se deriva gran parte de la magia ceremonial occidental, el iniciado sigue el mismo camino y métodos, y es en ese punto en donde uno o bien decide seguir con el gran trabajo y unirse con el absoluto, sea esto el universo, Dios o la naturaleza, o bien se separa del universo en un acto egoísta, según él, de un amor malsano y de una presunta autosuficiencia que le permite una extensión de la vida sobre este mundo y sus fantasías. En lo personal, comparto la visión que dentro de los caminos de la espiritualidad alternativa, básicamente, uno está en un mismo camino hacia el autoconocimiento. El árbol de la vida es un mapa bastante útil que define las zonas de poder conocidas como Sephiroth, las cuales representan a fuerzas dentro del hombre y en el universo. Y al trabajar con cada una de ellas, el iniciado encuentra pruebas que al atravesarlas y ganar dominio, alcanza el autoconocimiento y poder sobre sí. Es por eso que es muy importante para los sistemas basados en el árbol seguir cierto orden para evitar desequilibrios. Esto es similar a un proceso que apunta a la madurez. Aumentando con los años, he presenciado una tendencia dentro de muchas personas de identificarse primero con algo y luego ser el producto de ese algo, en lugar de que cualquier definición sea aprovechada a su favor. En el mismo sentido, podemos ver a una marcada reminiscencia del dualismo inculcado por la programación cultural, un conflicto entre extremos como prejuicios, cuando las cosas no tienen por qué ser así. Podemos incluir también a la subjetividad que hace que cualquier concepto y cosa sea visto hoy como dependiente de aquel que los vea. No todo es relativo. Un carro es un carro porque cumple con la finalidad y descripción de lo que es ser un carro, al igual que una silla, objeto que sin importar su presentación sirve para un determinado fin. Hemos de dejar que definan las cosas los individuos competentes y no cualquiera que se nos presente. Esto mismo va para cualquiera que, en ingenuidad o desgano, llega a creerle al primer tonto que encuentra, lo que sea que éste le diga, para luego echar al mismo costal a todos los que llegue después a encontrar, lo cual no sabría bien si llamar irresponsabilidad o mera idiotez. Las definiciones pueden encontrarlas en el material sugerido y en la lista de libros recomendados por la IML, al igual que en otras fuentes. Recomiendo mucho el libro del Dr. Stephen Flowers, Lords of the Left Hand Path, uno de los mejores en tratar el tema, el que ha delineado a profundidad lo que es el sendero de la mano izquierda a lo largo de la historia. Cualquiera de los dos senderos es lo que es, porque cumple con principios y características que son recurrentes y observables a lo largo del tiempo, al igual que son finalidades marcadas, llegando así a un concepto más claro de lo que es y lo que no. El sendero de la mano derecha es la vía mediante la cual el iniciado busca el retorno a donde su espiritualidad cree que pertenece, o una armonización con el universo y la naturaleza. Todo mediante la creencia, palabra clave, de que el humano es imperfecto y de que esta vida es una especie de prueba que debe ser superada. Diseccionándolo en puntos claves, encontramos su finalidad, unión o retorno, su método,
seguir el orden natural del universo o un sistema de reglas delineado por un representante y su herramienta, la fe. El sendero de la mano izquierda es aquella vía que busca la separación y desarrollo del potencial más allá de lo natural. No da nada por hecho y busca sus propias verdades. No sigue lo que es definido como sagrado y promueve un escepticismo hacia todo. Analizándolo en partes, el fin del sendero de la mano izquierda es la autodeificación, el ser un dios fuera del orden natural. Su método es el antinomianismo y su herramienta la que contamos como especie y nos pone por encima de las demás, la razón. Un caminante competente de ambos senderos no se va a limitar a esto y ciertamente podrá utilizar cualquiera de los métodos y herramientas del otro, si es que esto le ayuda a llegar a su fin. No tiene sentido encasillarnos y polarizar a ninguna de las vías, sobre todo si se trata de una cuestión personal. No estamos tratando ya con religiones, sino que estos son sistemas heredados o propios, de desarrollo interno, y ha de tenerse eso en cuenta para evitar caer en las sandeces típicas de la mentalidad de la manada. Otra división que cabe resaltar, en términos resumidos, es la de exotérico y esotérico dentro de ambos senderos, separaciones que describen las distintas aproximaciones a cada uno de los senderos. No todo está relacionado de forma definitiva y cerrada al oculto, y cada iniciado, representante de cualquier sendero que ha cumplido con los principios, es un ejemplo de esto. Podemos nombrar en el sendero de la mano izquierda a cualquiera que haya ido en contra de la corriente del pensamiento imperante de su tiempo y haya buscado la superación mediante la creación de algo nuevo, nacido de su propio universo subjetivo, su mundo interior, sin necesidad de entrar necesariamente dentro de lo esotérico, todo dentro del mundo exterior, llegando a veces al punto del materialismo. Algo similar lo encontramos en el sendero de la mano derecha, donde los proponentes exotéricos fueron los grandes santos y místicos que trabajaron dentro del marco religioso y buscaron la unión con Dios, haciendo de este un mejor mundo según su visión. Por poner ejemplos rápidos que se vienen a la mente, podríamos nombrar a San Francisco de Asís o a Friedrich Nietzsche. La aproximación esotérica o trascendental tiene que ver más con los sistemas ocultistas u otros que sean de una espiritualidad propia que cumpla con los principios de cada sendero. Como pueden ver, esto no se trata de algo cerrado. Podemos encontrar dentro del sendero de la mano izquierda una separación marcada que trata acerca del mundo interior o el mundo exterior, tomado por el Dr. Stephen Flowers y Michael Aquino como la división entre el universo subjetivo y el universo objetivo. El practicante del sendero de la mano izquierda prioriza lo interior y busca manifestarlo en el mundo. Creer o no en lo trascendental y espiritual depende de cada uno. La conciencia personal es la que busca permanencia de una u otra forma dentro de la naturaleza, mecánica y limitada. La conciencia en sí, producto de la evolución, aunque algunos podrían atribuirle connotaciones divinas, es la que nos separa de la naturaleza y nos vuelve algo, por llamarlo de alguna forma, antinatural, puesto que ya no respondemos a su mecánica, sino que somos más o menos libres para actuar dentro de ella y conocerla. Una libre voluntad si alguno prefiere utilizar términos religiosos o místicos. La naturaleza tiene sus ciclos y procesos. Todo nace, crece, se reproduce y vuelve al gran sueño de la nada a través de la muerte, acallando esa chispa consciente que animó una vez a un cuerpo orgánico que da vida y muerte a su vez a millares de células cada día. Estrellas y bacterias, todo sigue esta procesión de forma interminable, pero la conciencia humana, y quién sabe si también la de otra especie, se cuestiona, desafía el orden y extiende y rompe los límites. Siguiendo el hilo anterior, entonces, podemos decir que el sendero de la mano derecha es aquel sendero que es mucho más fiel al orden de la naturaleza, mientras hace a sus místicos dejar lo humano para volver a sus brazos. Este es el sendero más fiel a los designios de la naturaleza, mientras que el sendero de la mano izquierda es uno egoísta en relación al yo y antinatural, pues busca preservar de una u otra forma aquella conciencia
y hacerla trascender, desde la inmortalidad creativa de alguna obra en este mundo hasta el desafío de la criogenia, o en los caminos espirituales, la inmortalidad más allá del cuerpo. El sendero de la mano izquierda es antinatural, pero a su vez es el camino más fiel al hombre y los seres conscientes en su evolución. Existen diversas escuelas y sistemas dentro del sendero de la mano izquierda, cada uno cumpliendo con los principios antes mencionados. Voy a explicar esto a detalle con un video posterior, pero mencionaré aquí brevemente algunos de los representantes modernos. Fundamental al sendero de la mano izquierda occidental, tal y como lo conocemos, está la Iglesia de Satán de Anton Szandor Lavey, que toma la figura cultural, filosófica y espiritual del rebelde y adversario como un estandarte para la liberación del hombre, en unión con su lado animal, sin despreciarlo y disfrutando de lo verdaderamente humano, sin hipocresías ni cadenas. Esto ha de ser tomado en cuenta al estudiar los diversos sistemas y escuelas existentes. El arquetipo, la figura principal que se adopta para la transformación y crecimiento personales. Y ojo, esto no se trata de adoración ni sometimiento, ni tampoco de ateísmo versus teísmo. Dejemos el dualismo para el feligrés y su ignorancia. Estas figuras son arquetipos recurrentes, siempre presentes en nuestro mundo. Son la clave al poder interior del subconsciente y de las fuerzas caóticas del universo, y es ahí donde recae su fuerza descomunal, apoyada en millones de años de la evolución de nuestros cerebros, los de otras especies y de la misma naturaleza, lo que también puede producir cambios dramáticos y chocantes dentro de uno al revelarnos lo que escondemos o aquello que no podemos procesar. A partir de la Iglesia de Satán, principalmente, surgieron muchos otros movimientos, cada uno con una figura patrona, aunque he de aclarar que no todos se influencian de la Iglesia de Lavey, aunque muchos discrepan en cuanto a la forma, aunque no en el fondo. Tenemos al templo de Set con el Set egipcio, a la orden tifoniana con Tifón Set, a la orden de Leviatán, una decisión del templo de Set con Leviatán, al templo del vampiro con el simbolismo del vampiro, a Dragon Rouge con el dragón, a la Rune Guild con Odín y las runas, a diversos sistemas que utilizan el arquetipo de Cthulhu, o la orden esotérica de Dagón, a la orden de los 9 ángulos, nuevamente con Satán y su sistema septenario, y finalmente a la orden del fósforo, afín a la IML, que junto a otras toma el arquetipo de Lucifer como el ejemplo que encarna los valores del sendero de la mano izquierda y una plétora de cualidades que llevan al iniciado a convertirse en un dios sobre su propio universo. La figura de Lucifer es la que nosotros utilizamos dentro de la IML por sentir una afinidad y cercanía con ella, lo que nos lleva a reunirnos e identificarnos y organizar grupos donde podemos compartir sin que ello suponga un sacrificio de nuestra preciada individualidad. Lucifer es reconocido como el cenit del sendero de la mano izquierda por ser una de las figuras más completas existentes, no limitándose a la astrología latina, ni al ladrón del fuego de los dioses con el griego Prometeo, ni a la apropiación judio-cristiana, sino que se identifica con nuestra propia conciencia en evolución, transformándose a su vez. Lucifer representa la luz de nuestro nuevo cerebro y a la oscuridad de las capas más antiguas del cerebro mamífero y reptil. Lucifer es masculino y femenino, luz y noche, creación y destrucción, y sobre todo, en su esencia más pura, equilibrio. Muchos utilizamos al arquetipo de Lucifer en este mismo sentido, y no nos limitamos a lo que pueda ofrecer el simbolismo de su tiempo. Lucifer es también, en el lado nocturno, el dragón y el vampiro, así como los dioses de luz griegos, como Zeus o Hermes, los más iracundos dioses del caos, como Apep o Litan, o bien las diosas más hermosas y sublimes, como Afrodita o Artemisa, pasando por su lado salvaje femenino o demoníaco femenino, con Lilith e Ishtar. Entonces, ¿qué es el luciferianismo? La respuesta es más sencilla que cualquier intrincada presentación enlatada que muchos estafadores intentan vender como la divina manifestación ancestral heredada de antiguos magos secretos que hoy comparten sus misterios para la mejora del mundo.
Va más allá de una separación de sufijos de ismo, ista o ino y sus supuestos diversos grados de compromiso y avance. Tonterías a parecer personal. El luciferianismo es simple y llanamente la identificación con esta corriente de pensamiento a partir de una ideología como un conjunto de ideas. Una filosofía en su aplicación en la vida, junto con una base que comprenda los principales temas que son la metafísica, epistemología, ética, política y arte, en base a la filosofía. Y esto lo digo como ejemplo en base a un grupo esotérico que ha sido de gran influencia para mí, el Templo del Vampiro. Y siguiendo, este puede ser clasificado como una vía iniciática, una vez elaborado un sistema de trabajo. Uno puede aplicar, si es su preferencia, el sistema de la Orden del Fósforo dentro del paradigma de la Iglesia Mayor de Lucifer. O puede ser también una religión, en el sentido del misticismo de la espiritualidad propia, de una búsqueda interna y un trabajo espiritual. La elección depende de cada uno, no de alguien más o de una institución. El individuo es lo más importante, a diferencia de la colectividad. Este es el punto central al momento de elegir la identificación con algo para el crecimiento. El sendero de la mano izquierda, con sus sistemas y escuelas, son individualidad. Si sacrificamos eso, no tendremos más que el dogma religioso tan común, aquello de lo que comenzamos a hablar en un inicio. La Iglesia Mayor de Lucifer se fundamenta en los principios del sendero de la mano izquierda. Nosotros somos un cuerpo internacional que se inspira en la interpretación cultural y esotérica de Lucifer para fortalecer nuestra singularidad y avanzar en nuestra evolución, lo que nos lleva a ser dioses que dominamos nuestros propios mundos. Creemos en la superación individual y la ejemplificamos en el proceso de iluminación, liberación y apoteosis, que es ampliado en la aplicación de la metodología de los 11 puntos de poder luciferino, disponibles en nuestras páginas en Internet. Pueden todos acercarse a su sección más cercana para poder participar en este tipo de reuniones en físico y ser parte dinámica de un grupo filosófico y práctico dentro del luciferianismo. Quedan todos invitados a participar. Resumiendo, la religión ofrece alivio y refugio ante lo desconocido, y sus fines son inválidos por las incongruencias que presentan ante un análisis racional, pero algunos de sus métodos de su espiritualidad, junto con los otros derivados más propios del esoterismo, pueden ser utilizados para el autoconocimiento y la individuación, desde la meditación hasta la identificación con fuerzas de sus diferentes mapas para poder trabajar sobre sí mismos. La dialéctica del sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda, una de muchas posibles conceptualizaciones de las vías iniciáticas, es mejor comprendida con un entendimiento de sus métodos y sus fines, y la elección de cualquiera debe ser conducida a los resultados y a la practicidad, y no a las etiquetas o búsqueda de pertenencia. Ninguno es superior o inferior al otro, son solo aproximaciones que han de obedecer a la visión de la vida y el cosmos del mago, y no al revés. Recordemos que la iniciación se trata de uno, no de los demás. Existen diversas aproximaciones al sendero de la mano izquierda, y una de ellas, entre otras, es el luciferianismo, que tiene puntos en común con todos los que se identifican con la máscara deífica de Lucifer, y con la que muchos de nosotros resuenan mejor por su complejidad y amplio alcance. La espiritualidad alternativa depende de cada uno, no de los demás, y aquel es el estandarte del sendero de la mano izquierda y el luciferianismo dentro de la Iglesia Mayor de Lucifer. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, acabando esta primera sección, invito a que puedan participar haciendo un aporte personal de lo que creen ustedes que es necesario o bien haciendo preguntas. Solamente voy a intentar responder o bien algunos de mis compañeros líderes de la IM van a ayudar a responder. Bien, comenzamos con ¿quién es el amigo que está con puntos? No puedo leer su nombre. Bueno, creo que no está disponible en este momento. Ángela.
¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Bien, algo que añadir? ¿Alguna pregunta? Pues hasta lo que he escuchado, no, está todo bien. En cuanto tenga alguna duda, alguna pregunta o aporte, lo comento. Muy bien, Rosmel. Me copia ahí. Sí, te Hola, escuchamos. hola. Ah, ok. Bueno, aquí yo estoy con mi hermano. La cuestión es que aquí la situación es particular, ¿no? Porque todavía estamos empezando, estamos todavía en los estudios principales de lo básico. La principal, digamos que barrera, vamos a ponerle barrera semántica, es la parte bibliográfica, por la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero en base a lo que tú has dicho, podemos resumir un poquito, ¿no? Y en base a hay unos términos de la dialéctica que eso todavía nos cuesta comprender, ¿no? Pero por lo menos la parte de la autoliberación, la parte de buscar la luz en nuestra propia oscuridad, en nuestra psique, es principalmente el motor que nos impulsa a seguir con lo que estamos construyendo en este momento y buscar romper las barreras de todo lo que nos han, digamos, preconcebido, nos han metido por la parte, bien sea familiar o dogmática, pues que hemos estado viviendo en este lapso, en este tiempo. Muy bien. Así es, eso trata del individuo, como había mencionado. Trata de la actividad, la finalidad de explicarnos para llegar a definir los procesos interiores y cómo funciona el mundo exterior, el universo objetivo. Solo a través del descubrimiento personal, el autodescubrimiento, podemos llegar a comprender lo que está afuera. Sergio. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Precisamente sobre bueno, tomando en base a lo que Sanders había hablado, ¿no? Sobre la liberación del hombre y digamos, la liberación de su lado animal, sin restricciones. Eso, ¿cómo se puede aplicar, digamos, dentro de la sociedad? Si la misma sociedad te pone restricciones en muchas ocasiones. Digamos, uno quiere hacer algo que le satisface, pero existe, digamos, unas barreras morales dentro de la sociedad. ¿Cuál sería nuestra respuesta, digamos, frente a eso? Nuevamente todo parte del individuo y cómo él comprenda su propio universo subjetivo, su mundo interior y cómo está compuesto. El dogma religioso dice que tú no debes hacer tal cosa o cual cosa porque está prohibido en base a reglas hipócritas basadas en una negación del propio hombre y del propio animal. Uno no debe refrenarse a lo que le dicta sus instintos, según las enseñanzas de Anton LaVey. Pero también hay que ser responsables de nuestros actos, no debemos dañar a otras personas. Así como nosotros respetamos nuestra individualidad y somos egoístas al preocuparnos por nosotros, también vemos que si tratamos mal a otros seres, estos también podrían afectar a nosotros. Se trata de ser responsables y consecuentes. En base a la exploración de la naturaleza animal, esta puede ser muy bien definida viendo al interior para conocer nuestros gustos, nuestras preferencias, qué es lo que queremos en nuestra propia vida, sin que el exterior nos defina, sino definirnos a nosotros mismos. Entonces ya no existe una separación entre el animal y el hombre, sino existe un puente. De existir esa separación es donde vienen los problemas, muchos de los problemas psicológicos, porque se está reprimiendo lo que es básicamente natural.
Espero que eso haya podido responder en la pregunta. ¿Alguien desea aportar? Sí, ¿puedo hablar? Adelante. Sí, saludos. Les habla Adrián desde Ecuador, el representante acá del país. Con respecto a la pregunta que hacía el camarada, ¿no? Lo importante sería aquí es buscar un equilibrio, ¿no? No irse a los extremos, porque sabemos que todo punto llegado a un extremo va a causar una afectación de índole psicológica y de índole externa, incluso, ¿no? Social. No se habla, básicamente, el luciferianismo no habla de que tú hagas lo que te dé la gana. Tienes que ser responsable con lo que tú haces y con las cosas que tú quieres hacerlas. Buscar el equilibrio es la base realmente de esta luz y esta sombra. No negar ninguno de los puntos como básicamente los dogmas religiosos anteriormente habían hecho, ¿no? Que solamente la luz es lo bueno, considerar que hay que rechazar toda la parte instintiva del ser humano. Actualmente se maneja una visión diferente dentro del aspecto del luciferianismo. Lo que se busca aquí es un equilibrio, ¿no? Entre esta luz, entre esta sombra. Básicamente el luciferianismo es un viaje hacia el autodescubrimiento de uno del ser, de uno mismo, del yo, del self. Es una exploración intrínseca del propio ser, básicamente. Obviamente debemos tener en cuenta que el ser humano posee una especie de dualidad, ¿no? Que constituye su psique. Es decir, que posee en su psique tanto aspectos lumínicos como aspectos sombríos. Y esta dualidad obviamente se ve reflejada en todo el universo, en todos los arquetipos, donde obviamente la meta final del luciferista es la autodeificación, es decir, el reconocimiento de sí mismo, el homo es Deus, o yo soy mi propio Dios. Obviamente este tipo de interpretaciones erróneas que las religiones básicamente monoteístas, cuando tomaron el control sistemático de las sociedades, asumieron, ¿no? que solo deberían enfocarse en el desarrollo del bueno, negando y rechazando precisamente esta parte oscura, sombría de la psique del ser humano. Y el luciferianismo lo que busca es reconocer esta dualidad. Invito a los hermanos que recién ingresan aquí que estudien un poco de psicología junguiana. Carl Gustav Jung habla mucho acerca de esto, de la importancia de buscar este equilibrio, ¿no? De hacer consciente lo inconsciente para buscar un equilibrio en la persona. Se podría decir que el luciferianismo también busca descubrir y explotar esa parte del inconsciente. Y obviamente esto se puede realizar a través de ciertas prácticas, ¿no? Introspectivas, es decir, darme cuenta de lo que me está afectando para llegar a regular eso. Estos pueden haber incluso manifestaciones de contenidos reprimidos, que obviamente es donde todo esto forma parte de lo que es la sombra, ¿no? Es decir, los aspectos oscuros de la psique. Y que obviamente la mayoría de religiones consideran desechables o impropias o pecaminosas o desviadas en el ser humano. En este sentido sí hay una especie de diferenciación, ¿no? Entre el satanismo labellano y el luciferianismo. El satanismo labellano era propiamente carnal, material, autosatisfacción, pero incluso dentro de toda esta manifestación existía la premisa de que no hagas daño a las otras personas, a no ser que éstas supliquen, ¿no? O estén buscando ser dañadas. En este sentido hay una especie de recompensa o de venganza manifestada. Pero en este sentido la filosofía luciferista busca esto, ¿no? Un equilibrio contigo mismo, y para tener ese equilibrio contigo mismo debes también tener un equilibrio para con los demás, para que no haya ese choque de los planetas, ¿no? Que giran de forma armoniosa en el universo. Eso es lo que podría acotar de mi parte. No sé si es que ¿alguien más quiere acotar algo? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos.
Puedes aportar más a la pregunta, al tema, si gustas, o bien hacer una pregunta nueva. Sí, bueno, nada, quería expresar algo, ¿no? Bueno, saludos a todos, mi nombre es Edison. Esta es mi primera interacción con personas del sendero de la mano izquierda, o que nos interesa el luciferianismo como filosofía de vida. Básicamente yo me estoy iniciando en este camino. Uno como iniciado siempre tiene muchas inquietudes a causa de tanta información que hay, ¿no? Sin embargo, mi experiencia personal, les comento que, bueno, yo crecí y fui adoctrinado bajo una religión, como creo que muchos lo somos, porque nadie nace siendo luciferianista, pienso yo. Creo que ese despertar llega ya de grande cuando tienes cierto discernimiento de las cosas. Y quizás ahorita yo entiendo que el luciferianismo es la deificación del yo como un Dios personal, o sea, es la iluminación del yo. Y ese es el instinto que yo sentía cuando estaba bajo esa religión que era dogmática, que era esclavizante y que yo siempre cuestionaba, ¿no? Ahora entiendo que nosotros no adoramos a ninguna figura. En este caso, he tenido opiniones con personas que he conversado sobre el tema que piensan que nosotros adoramos a Lucifer como una persona o como un dios o como algo existente. Y entiendo que para nosotros es un arquetipo de lo que significa llevar luz al interior. Quisiera que me aclararan un poco más sobre esto. Además que tengo mucho interés en iniciarme en el camino de la magia y ustedes como luciferianistas experimentados, quisiera saber qué me recomiendan para seguir en este camino. Bien. El detalle es que los dioses han sido creados, a diferencia de lo que dice la Biblia, a nuestra imagen y semejanza. Si uno estudia la Biblia, si uno estudia otros panteones mitológicos, va a encontrar que los dioses sufren de nuestros mismos vicios. Tienen celo, tienen envidia, tienen ira, tienen de todo. Es decir, lo único que los hace divinos es el poseer poderes sobrenaturales. Por lo demás, están a un nivel similar. Esto es justamente porque son comprensiones nuestras acerca de las fuerzas del universo y no tendrían estas por qué ser necesariamente de la forma en cómo nos la imaginamos. Aquí ya entra a invalidar los resultados nuestra propia percepción, y detrás de nuestra propia percepción está el bagaje cultural, nuestra programación mental que nos ha brindado la iglesia, la cultura e incluso nuestra propia familia. Tenemos que ser objetivos dentro de los caminos espirituales si es que deseamos encontrar respuestas realmente válidas y útiles. Una de esas respuestas, que es más fiel a la propia naturaleza y actuar de esas fuerzas, es la concepción de arquetipos. Es decir, estas encierran figuras que se repiten alrededor de todo el globo, y no necesariamente esto tiene que ver con algo solo mental o que son proyecciones del hombre, porque cuando uno trabaja con ellas va a lograr resultados, como Crowley lo decía en la parte que yo mencionaba, sin importar con qué se esté trabajando, de aplicarse ciertos métodos van a surgir determinados resultados, y eso es lo que importa. Es necesario también aplicar un análisis personal para definir una metafísica de lo que trata la divinidad. No dejarnos llevar por las concepciones
imperantes de lo que ofrece la religión. En cuanto a la otra parte, para iniciar en el camino de la magia, yo recomiendo, como recomendaba o hablaba en la exposición, ir, buscar y aplicar los principios, las características recurrentes que uno encuentra en cada sistema mágico, en cada camino iniciático, en cada orden y escuela existente. En base a eso uno puede definir un sistema realmente válido para uno y que produzca resultados, fuera de si los dioses o los demonios existen o no. ¿Alguien más desea aportar algo, alguna idea? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, claro. Perfecto, entonces, ¿crees que la pregunta está respondida o deseas profundizar, Edison? Paul, entiendo que no sé cómo formularlo. Uno puede, o sea, como luciferianista, uno puede tener afinidad con cierto arquetipo, en el sentido de que sé que no debemos caer en adoración, porque la adoración primero no es buena. Eso implica dogma de lo que es la religión. Pero es malo tener, por ejemplo, alguna afinidad con algún demonio en específico. Por supuesto que no, porque esa afinidad está hablando de nuestras propias características, y algunos podrían decir que es nuestro propio ángel guardián, que viene a ser el verdadero yo. Así que no hay ningún problema con esa afinidad, comprendiendo obviamente que los dioses no son entidades literales, sino que son representaciones de fuerzas del exterior y del universo. No hay ningún problema en eso. Te escuchamos bajo, Rafael. Bien, Edison, ¿quedó la respuesta respondida o Sí, está perfecto. quieres ampliar? Y así me escuchan. Te escuchamos con interferencia, Rafael. Espérame un momento. Bueno, podemos pasar entonces a la siguiente intervención o participación o pregunta. Era Canubis. Bien, ahora sí me logran escuchar, sí. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, yo quería añadir que tenemos. Aló. Se escucha, crack. Sí, te escuchamos. Continúa. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Listo, bueno, discúlpame, hombre, que interrumpirte. Pero bueno, respondiendo de pronto también un poco acerca de la afinidad que tú puedas creer que tienes con un demonio o algo así, tienes que tener muy en cuenta también que el hombre, desde la antigüedad, el hombre fue el que creó a los dioses, ¿sí? Si tú estudias las culturas antiguas, por ejemplo, las culturas egipcias, las culturas griegas, estas tienen dioses con actitudes y con aptitudes muy humanas. Lo mismo pasa de pronto con algunos dioses del panteón cristiano o de otros panteones. Si tú sigues investigando un poco más acerca de lo que es la psicología, que es una de las materias pues que nos incluyen muchísimo a nosotros los estudiantes del sendero de la mano izquierda o en sí de la magia, no solamente lo que son las ciencias. Entonces te podrás dar cuenta, no recuerdo bien ahorita, si de pronto alguien me ayuda con eso, hubo un psicólogo que dijo que todos los demonios son algo así como puertas de la mente. La mente está, no sé, si nosotros utilizamos el 5% de nuestra mente, el 95% está en total oscuridad. Y al tú entrar en una comunión o algo así como un demonio, como tú lo puedas llamar, lo puedes también ver como que estás abriendo una parte de tu mente. Estos demonios tienen como ciertas actitudes
y ciertas aptitudes y características propias de los seres humanos, pero elevadas a una potencia, digámoslo, de un 100%. Si tú logras de pronto entrar a esa parte de tu mente, porque todo es interno, todo proceso que tú tengas en la magia, en el sendero de la mano izquierda, en el sendero de la mano derecha, es totalmente interno. Y tú te iluminas desde las profundidades de tu ser a base de diferentes ejercicios, ¿sí? Entonces tú también puedes hallar esas puertas que tú vas a abrir en tu mente. Muchos dicen que muchos de pronto en el sendero de la mano derecha dicen no consumir drogas o cosas así. No estoy diciendo que nosotros las consumamos, ni mucho menos, pero digámoslo que si alguna vez alguna persona consumió cannabis, marihuana o lo que fuera, esta planta de una u otra manera le permitió percibir el mundo de manera diferente. Y luego de hacer esto, la persona no vuelve a ver el mundo tal como la veía antes de. Entonces, todas estas prácticas que tú tengas, toda esa comunión, como tú la quieras llamar, es precisamente eso, abrir partes en tu mente o en tu espíritu, o como tú la quieras ver. No estoy diciendo tampoco que lo que tú creas o como tú tengas el conocimiento que tú tienes está errado, porque no. Simplemente lo digo desde un punto de vista, por decirlo así, de frente al conocimiento y a la sabiduría que he adquirido durante este tiempo. Ahora sí, Carlos, puedes seguir, por favor. Gracias. Bien, gracias, Rafa. Saludos a todos los que están acá presentes. Bueno, creo que casi todo lo que se ha tocado hasta ahora ha quedado bastante claro. Justamente iba a hacer una intervención en la primera pregunta que se hizo sobre el comportamiento animal. Señalando que si bien es cierto, a ver, parte de lo que el proceso apoteótico implica es el autoconocimiento. Primero que todo, tomar conciencia de sí mismo y tomar conciencia del entorno en el que te mueves. Reconocer la parte animal, y tal vez es lo que nos diferencia un poco con el sendero de la Bey, no significa comportarnos directamente como animales, ¿sí? Ni satisfacer cualquier idea que se nos venga a la cabeza que tal vez implique dañar, lastimar o pasar por encima de otros, simplemente por el mero morbo del placer, ¿no? Reconocer y tener conciencia de tu parte instintiva, de tu parte animal, hace parte de ese proceso a la apoteosis en cuanto a que es una forma del yo, ¿sí? Como lo hablaba ahorita hace un rato Rafa, los dioses, los demonios, los aspectos, los alter egos, como lo quieran definir, cualquier forma de corriente, son aspectos mentales, son aspectos de la psique humana, la necesidad que tuvo el ser humano de plasmar ciertos aspectos de su interior en el mundo real y darles una forma antropomorfa, digámoslo así, es el resultado de lo que hoy en día vemos como dioses, demonios, etc. ¿Sí? Dentro de eso también se ha plasmado muchas veces esos aspectos de instintos bajos. Así que tomar conciencia de que, pues de esos instintos bajos, esos instintos animales, no implica comportarse como tal, sino aprender a dominarlos. Hace parte del equilibrio, como lo decía Adrián, hace parte del equilibrio, hace parte de la tarea, y sobre todo no es algo que podamos dejar, como lo nombraba tal vez Paul en ciertos círculos religiosos y dogmáticos hipócritas, como él mismo lo llamaba, en el que pretenden tapar con una mano directamente todo lo que implica sus instintos bajos. Los despreciadores de la carne, se leerían en Zaratustra. Así que bueno, parte de ese crecimiento apoteótico es sí o sí confrontar tu parte animal y tener la capacidad de mantener el equilibrio. Yendo más allá de los dogmas religiosos, porque se entiende que se vive en un sistema
ético y moral, se quiera o no, ¿sí? Luciferianismo también implica que cada uno de nosotros tenga su propio sistema ético y moral, pero que no transgredamos ciertas normas sociales. En cuanto a lo que decía otro compañero de la pregunta que hacía sobre la magia, no soy yo un avanzado completamente en las artes mágicas, pero sí considero muy importante que cada persona que va a ejecutar un acto mágico o va a ejecutar un ritual o va a ejecutar cualquier tipo de ejercicio, sea de una meditación, sea de un ejercicio telepático, etc., primero que todo tenga el reconocimiento de sí mismo. O sea, eso tiene que ser básico, porque toda energía o todo aquello que impulsa realmente un acto mágico, como lo diría Rafa hace un momento, viene del interior, del yo, ¿sí? Si esto no se impulsa de esa manera, o si esto se impulsa con dudas, o si esto se impulsa sin la voluntad enfocada, muy probablemente no va a funcionar. No importa la parafernalia, no importa que haga círculos, cuadrados o rectángulos. Y bueno, básicamente eso. Primero que todo, recomendar sí o sí el reconocimiento del yo, la unificación de cada parte, la nivelación de cada parte del ser, tanto física, emocional, psicológica, con el fin de tener el avance que se busca en el proceso. Básicamente eso. Creo que no hay mucho más para agregar. Parece excelente esta clase de reuniones que se están haciendo. Y bueno, muy bueno poder compartir con varios de ustedes, con los que ya he tenido la oportunidad de compartir, así sea a distancia, varias charlas importantes sobre esta filosofía. Y bueno, que la llama siga ardiendo en el interior de cada uno. Muy bien, muchas gracias. Es un punto importante eso del autodescubrimiento, como también mencionaba. Sin eso no podemos dirigirnos hacia ninguna parte. Estamos trabajando con creaciones externas sobre nosotros mismos y no estamos trabajando desde lo que podríamos denominar dentro de la espiritualidad el verdadero yo. No estamos tomando decisiones verdaderamente personales, sino ajenas. Estamos siendo víctimas de la programación. No estamos siendo el que deberíamos ser. Correcto. Justamente hace unos minutos hablaba con una amiga muy cercana y me decía ¿cómo no? Ahora estás hablando con X persona, sí, tal persona murió hace mucho. Refiriéndose a ella misma. Sí, así que yo sobreentendía como que se estaba intentando referir a que me estaba mostrando un aspecto distinto o un aspecto más de ella. Pero no está bueno de ninguna manera, digamos, el no reconocer esa clase de cosas del interior. Para forjar el yo debe absorberse, digámoslo así, sí, totalmente. Ahí es cuando se cae un poco el ego, ¿sí? O se cae esa imagen que no queremos tener de nosotros mismos, cuando tenemos que afrontar cosas que no nos gustan, ¿sí? El yo va a fusionar todo eso. No puedes escuchar a un yo y a otro yo y a otro yo y dejar a otro yo pensando que ese yo está muerto y ya no lo vuelva a revivir. No, al contrario. Para concientizarse se debe confrontar esa clase de cosas que no nos gustan de nosotros mismos, ¿sí? Lograrlas absorber y lograrlas manejar, llegar al punto de un equilibrio y de tener el control. No vas a tener el control de ti mismo si no abres todas tus puertas. No vas a conocer qué capacidades tienes si no abres todas tus puertas, ¿sí? Y básicamente eso. Paul, puedes continuar. Bien, el siguiente sería Joe, aunque Joe se unió al último, creo que no escuchó la exposición, pero igual estás invitado, Joe, a participar con alguna pregunta que creas tú conveniente. Bien, creo que no nos escucha Joe de momento. Entonces pasemos a el amigo Aleister Levy.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que quieras compartir? No, por el momento no. Está muy amena la conversación. Todo está perfectamente claro. Bueno, lo que me ha ayudado es que he leído un poco. Pero no, por el momento, si va saliendo algo, pues ya yo pediré la palabra. Pero por el momento todo está claro. Nada más, bueno, al amigo que preguntaba, puse ahí un link de una entrevista. Le va a dar un poquito una noción de lo que es esto, la IML. Gracias. Otra recomendación, perdón, que la mente también, es de que a los que apenas van iniciando un poco, de hecho el que hizo la pregunta, es de que lean el libro, bueno, la Biblia, el libro de Anton LaVey. También responde a lo que él decía, o sea, no es que comportarse como animales, como Anton LaVey decía, haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a nadie. Es básicamente lo que tengo que decir. De ahí todo está muy claro. Muchas gracias. Gracias. Eric. ¿Te escuchas, Eric? Bueno, no creo que tampoco. Javier. Eric está escribiendo. Eric, hace rato, perdón que interrumpa, hace rato Eric cuando entró dijo que no tenía micrófono, por eso yo creo que lo escribí. Javier está escribiendo. Antes de entrarse a los clip-ups, ¿cuáles serían las prácticas previas? Bien, esperemos a Javier y vamos con la pregunta de Rosmel, que es una pregunta más específica, aunque creo que sí la podemos abordar. No, los mantras son, Javier, una herramienta que se utiliza, que supuestamente con la vibración, que es mágica, como las palabras en sí, según la teoría del ocultismo, es una herramienta para activar diversos centros de poder. En el caso de la espiritualidad de la India, son los chakras, esos centros de poder. Y supuestamente vibrando cada uno se activa con el tiempo. Estos mantras tienen la ventaja también de inducir a cierto estado de trance, y es por eso que también se anima a cada uno de buscar su propia forma de pronunciar estos mantras y utilizarlos en las evocaciones, invocaciones, en sus propios rituales. Son palabras de poder. Yo pienso que los mantras también funcionan como un elemento importante para poder aquietar la mente antes de un ritual. Aquietar la mente... Ideas y poderes, se podría decir. Sí, y básicamente, bueno, existe un sinnúmero de mantras de acuerdo a cada corriente también. En el luciferianismo uno podría buscar cuál le funcione a uno. Qué sé yo, me busco una palabra, incluso podría ser Lucifer mismo, pero el asunto de un mantra debe tener una especie de vibrato, que al ser mencionado produzca ese adormecimiento en el cerebro para llegar a un estado de relajación y poder comenzar algún tipo de ceremonia, alguna práctica mágica, algo que uno quiera antes de incluso acostarse a dormir, etc. Y un sinnúmero de mantras, ¿no?, que pueden funcionar, ¿de acuerdo? Allí quisiera hacer un aporte a todos ustedes, si es posible. ¿Aló? Sí, adelante. Gracias. Ahorita que estabas hablando de los chakras, tenemos claro que tenemos 7 chakras, ¿no? Valga la pena aclarar que así como son 7, también existen 7 notas musicales por los cuales cada vibración o cada nota que nosotros hagamos va a influenciar de cierta manera cada uno de estos chakras. Es muy claro que sí, se puede utilizar cualquier palabra de poder para hacer vibrar de una forma fuerte, por decirlo de alguna forma, cada uno de estos chakras. Pero es bueno tener la conciencia de cada tono musical para que así mismo podamos tener la percepción y la sensación de este chakra, que puede afectarnos de una manera positiva o negativa en nuestro cuerpo, hablando solo físicamente. Muchas gracias por la intervención. Con un sistema más elaborado, obviamente que uno va a tener mayor eficacia dentro de sí mismo. Muy bueno, muy excelente aporte. Con respecto a la pregunta que
estaba realizando Rosmel acerca de las prácticas previas a experimentar con los Cliffords. No sé si sería recomendable tocar este tema porque es un tema demasiado amplio en este momento. Yo pienso que podríamos dejarlo para otra ocasión porque es un tema muy extenso. O si es que alguien podría hacer algún aporte. Claro, algo breve. Básicamente esto de los Clifford o las Clifford tratan acerca de las partes negadas, reprimidas, caóticas del universo y de nuestro ser. Y para uno poder trabajar bien con ellas, ha de conocer dos cosas. Una, ante todo, es el sistema con el que está trabajando. Si no, no va a tener ningún mapa, no va a saber hacia dónde se dirige, qué está haciendo. Otro es el conocimiento de sí mismo, para que no le tome por sorpresa cualquier eventualidad que pueda surgir, cualquier pensamiento obsesivo que puede sacar a la luz, por decirlo de alguna forma, es decir, traerlo a nuestra mente consciente desde el interior. Por todo eso es necesario un autoconocimiento. Como con toda la magia, si no, todo se te puede salir de control. Y no es necesariamente que van a aparecer demonios literales y te van a arrastrar al infierno, sino que hasta algunos podrían decir va a pasar algo peor, que es que tú mismo vas a sabotearte. Tu propio subconsciente va a estar en contra tuya, si es que no sabes manejar este tema de forma adecuada. Sí, básicamente, bueno, podría compararse este sistema clifótico como ponerse a entrenar artes marciales. Una persona que no está preparada dentro de las artes marciales para dirigir cierta patada, cierta kata, etcétera, podría lesionarse. Lo mismo sucede acá al trabajar con estos aspectos mágicos, ¿no? Se necesita una preparación previa, de ir de poco a poco. No sé si sería recomendable realmente estudiar desde un punto de vista de la dualidad. Sabemos que es necesario reconocer la dualidad en nosotros. Pero antes de eso sería también necesario, antes de estudiar los Cliffords, estudiar lo que es el árbol de la vida. Y básicamente ir en estos dos aspectos, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la muerte, los céfiros como los aspectos clifóticos. Porque obviamente cada céfiros tiene un reflejo, la sombra o la cáscara, en este sentido del universo. Si no conoces a los céfiros, no podrás adentrarte en la sombra. Hay otras personas que discrepan con este punto, ¿no? Directamente ingresan a estudiar los Cliffords, pero obviamente son personas que podrían tener algún cierto tipo de conocimiento o práctica ya elevada para hacerlo. Depende del punto de vista de cada quien, pero desde mi perspectiva yo sí recomendaría estudiar ambos sistemas, ¿no? Tanto clifóticos como cefiróticos. Es mi intervención. Sí, eso tienes toda la razón, Adrián, en cuanto a que toda esta clase de cosas muchas veces la contraparte nos da una información muy concreta de lo que estamos estudiando, como cuando ves una carta en el tarot. Muchas veces cuando la ves al revés puedes entender un poco más qué significa cuando está al derecho. Ajá. Claro, muy bien. Para cerrar este tema, yo sugeriría no ver las cosas como polaridades extremas, como un escala, también en cuestiones del árbol de la vida y el de la muerte, y en cuanto a morales que somos resultados químicos de nuestra cabeza, sino que ciertas entidades, ciertos puntos de poder tienen más afinidad con el subconsciente, con lo caótico, y lo otro, una relación más cercana con nuestra porción cerebral, que está más relacionada a lo racional, a lo humano.
eso podría ser lo angélico y lo demoníaco. Y nosotros estamos en medio y debemos equilibrar todo eso. Bueno, sí, me gustaría decirles a todos, bueno, antes por este espacio bastante enriquecedor para todos nosotros realmente. Antes de pronto de entrar, tenemos en conflicto con el contrario, ya sea de la mano izquierda, de la mano derecha. Yo creo que lo principal es que tenemos que darnos cuenta que estamos en una nueva era, la era de la nueva era luciferina, más allá de pronto de lo que nosotros proclamemos como IML. Tenemos que darnos cuenta también que se están generando cambios globales, ¿sí? Estos cambios globales también nos están ayudando a la gran mayoría de personas, sin importar qué corrientes sigan, a encontrarse a sí mismas. Lo he dicho en varias ocasiones en mis reuniones, que a partir de los años 60 aproximadamente, con la explosión del rock, de los ácidos, de la misma iglesia de Satán, de muchísimas corrientes, hemos encontrado que ha ido en expansión la búsqueda interna de la espiritualidad. Creo que el considerarnos dioses no es simplemente decir yo soy un dios y yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo dañar o no puedo dañar a otro porque se me antoja, sino ser un dios más allá también de pronto, como lo decía hace un rato Paul, de ser el centro de todo. Yo creo que es el encontrar realmente la divinidad en uno y ser totalmente intransigente y abandonar todo tipo de ego, abandonar todo lo que nosotros tenemos sin obviamente abandonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que lo más importante para nosotros es la espiritualidad, nuestro espíritu, nuestro yo, nuestros pensamientos, todo como lo queramos ver. Y más allá de eso, lo más importante es nuestro cuerpo, el cual debemos cuidar diariamente con ejercicio, con prácticas meditativas y tener muy en cuenta que nuestro principal elemento y nuestro principal vehículo para surgir y salir adelante. Eso mismo también aplica para nuestra mente. ¿Qué es un luciferino? Tenemos que empezar también a pensar en eso, que un luciferino no simplemente está para ser parte o dejarse creer lo que nosotros venimos a decir acá. Un luciferino es aquel que investiga, aquel que busca, así sea en internet, porque ahorita es una gran biblioteca, así sea en un libro, pero siempre, y que no se trague nada entero, al contrario, que siempre esté en total investigación, ya que la investigación es interna, también es externa, y tenemos que tener un perfecto equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. No siendo más, muchachos, me despido esta noche, un total placer para todos, muchísimas gracias Paul por este espacio y a todos mis hermanos de la IML, muchísimas gracias y que pasen una feliz noche, mis hermanos. Muchas gracias también a todos, gracias a Rafael, gracias a Mael. Este ha sido un momento de bastante iluminación, que es lo que todos estamos buscando. Espero que de verdad esa llama siga creciendo cada vez más fuerte y más viva en todos nosotros. Lamentablemente yo decido despedirme ya. Veo que en el chat también están diciendo que se van a reunir otro rato, pues ojalá lo puedan hacer y podamos compartir más espacios y que esto sea un poco más a seguir. Un abrazo a todos, muchachos. Feliz noche. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. A mí me gustaría hacer una sugerencia de que si se pudieran hacer este tipo de reuniones, de preferencia sábados o domingos por la tarde. Le digo porque un tiempo, muchas veces nosotros venimos del trabajo y pues, bueno, al menos a mí se me complica un poco. Hoy por fortuna salí de mi trabajo temprano, pero la mayoría de veces salgo tarde, entonces pienso que sería ideal
¿cómo se llama? Pienso que lo ideal sería, pues de preferencia sábados, domingos por la tarde, y sería genial. Y algo que también me gustaría aportar es de que, bueno, una sugerencia, una humilde sugerencia, que si se pudiera, pues no llevar un programa pedagógico, pero sí dar en la página sugerencias de que lean esto, lean el otro, porque hay muchos que, bueno, al menos a mí se me hacen así como que preguntas muy básicas de que se supone que ya las tendremos que saber, ¿no? Porque pues estamos en esto y pensamos, se supone que pensamos no igual, pero sí similar. Entonces, pues es mi humilde sugerencia, no sé ustedes. Esto es cuanto por mí. Saludos de aquí de la Ciudad de México y que estén bien y buena noche. Claro, muchas gracias. Encantado. Tenemos una sección de preguntas frecuentes donde también señalamos algo de literatura. Voy a volverlo a poner en las redes para que sea de conocimiento de todos y para que les ayude, como es la intención. Muy bien, Adrián. Un gusto. Cuídate. Bueno, si no hay nada más que aportar, creo que podemos cerrar por esta primera reunión abierta de la ML.